Muy bien, entonces, nuevamente, buenas tardes con todos. Ya hemos dado un plazo de 5 minutos, entonces vamos a dar inicio a la actividad programada para el día de hoy, que es la clase teórica de patología clínica sobre el sistema inmunitario de las mucosas. ¿Me confirman, por favor, si se observa la diapositiva? Sí, doctora. Sí se aprecia. Muy bien, entonces, esto corresponde a una parte muy importante de la cual tenemos que aprender los conceptos, los fundamentos, ¿no? Para entender cómo funciona nuestro sistema inmunitario a nivel de las mucosas y la importancia que tiene con respecto a la defensa que nos brinda, ¿no? Entonces, recordar algunos conceptos importantes del sistema inmune, ¿no? Cuando existe la penetración en el organismo de un agente nocivo, ¿no? Aquello que conocemos como antígeno a este agente nocivo, y ante esto se genera o se desencadena una respuesta que viene a ser la formación del anticuerpo, ¿no? Entonces, reconocerlo como no propio y tener esa respuesta de la formación del anticuerpo es lo que se llama una reacción de inmunidad, una respuesta de inmunidad. Ahora, si nuestro sistema inmune lo reconoce como propio, entonces no se producen anticuerpos y se llama entonces tolerancia inmunológica. Entonces tenemos que diferenciar ambas formas de respuesta, ¿no? Tanto la respuesta de inmunidad ante un agente nocivo como la tolerancia inmunológica. Ambas son respuestas inmunológicas y es importante que para esta clase tengamos la diferencia, el concepto presente, porque tenemos que diferenciar a nivel de las mucosas cuando ingresa un agente nocivo o está presente una bacteria saprofítica comensal de la flora, a diferencia de un patógeno, ¿no? Una bacteria, un virus, un agente extraño. Entonces, el sistema inmunitario va a ocupar el 2% del peso corporal. Y debemos señalar que existen 3 tipos de tejido linfoide: el encapsulado, el no encapsulado y el difuso y orgánico. En el caso del encapsulado bien estructurado, acá lo conforman lo que son los ganglios linfáticos, el vaso y el timo. Para el tejido linfoide no encapsulado bien estructurado, lo conforman las amígdalas, las placas de Peyer. Y para el tejido linfoide difuso y orgánico, que es no encapsulado, acá está presente todo el tejido linfoideo asociado a las mucosas, ¿no? Que viene a ser el sistema inmune de las mucosas, que es lo que vamos a desarrollar hoy día, ¿no? Entonces tenemos 3 tipos de tejido linfoide y uno de ellos es el tejido linfoideo de las mucosas, conocido como MALT. En esta imagen podemos observar cómo están distribuidas los diferentes tejidos de las mucosas en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, recordar que tenemos mucosas a nivel de las glándulas lacrimales, salivares, las glándulas mamarias, todo el sistema genitourinario, ¿no? En el sistema respiratorio, en el sistema gastrointestinal, ¿no? Y a nivel también de las conjuntivas. Así también es importante hacer la diferencia con respecto a la superficie de áreas, ¿no? Si hacemos una comparación entre piel y las mucosas, toda la extensión de área de piel viene a ser 1.8 metros cuadrados.
Y si medimos toda la superficie de área de las mucosas, de todas las mucosas que hemos mencionado, de todos los sistemas, corresponde a 400 metros cuadrados, ¿no? Entonces, miren la gran diferencia en la extensión que existe en lo que son superficie de área. Entonces, a nivel de las mucosas, se van a cumplir numerosas funciones fisiológicas. Estas superficies de las mucosas son delgadas y van a constituir unas barreras permeables. Entonces, los agentes infecciosos pueden invadir el organismo humano a través de estas superficies, ¿no? Viene a ser la puerta de entrada, una de las puertas de ingreso. Entonces, el portal de entrada para los antígenos infecciosos y los no patogénicos vienen a ser las superficies mucosas, ¿no? Cuando hablamos de los antígenos no patogénicos, nos referimos, por ejemplo, en este caso a los alimentos, ¿no? Los alimentos que ingresan por las mucosas digestivas, ¿no? Que es un promedio de 10 a 15 kilos de proteínas por año, ¿no? Entonces, las mucosas están en contacto tanto con agentes infecciosos como con agentes no patogénicos. Acá vamos a observar esta imagen y vamos a hacer un análisis de izquierda a derecha, ¿no? Acá tenemos a los agentes que pueden ingresar por la superficie de las mucosas, que pueden ser patogénicos, como estábamos mencionando, donde están las bacterias, virus, parásitos, y los no patogénicos, como los alimentos. Entonces, estos van a ingresar por toda la superficie, esta área de interfase de mucosas de 400 metros cuadrados de extensión, ¿no? Ingresan por los epitelios. Acá actúan los factores innatos, los anticuerpos, los cambios físicos por recambio epitelial, descamación y los mecanismos que se van a dar que ahora vamos a explicar, ¿no? Y una vez que ingresan, ¿no? En el caso de que sean, por ejemplo, los patogénicos, ya actúan a nivel de la lámina propia las células linfoides, como los linfocitos B, linfocitos T, y las células fagocíticas, como los macrófagos, polimorfonucleares eosinófilos, todas estas células como componentes del sistema inmune que actúan en defensa del organismo. Así también mencionar, ¿no?, que estas mucosas vienen a ser asiento de microorganismos comensales, ¿no? ¿A quiénes llamamos microorganismos comensales? Aquellas bacterias que son inocuas, ¿no? Que no son dañinas, que son parte de la flora o saprofíticas. Entonces no representan peligro para el ser humano y por el contrario son beneficiosas, ¿no? En el caso del intestino grueso, tenemos cerca de 1000 especies de enterobacterias, ¿no? En el contenido del colon posee de 10 a la 12 microorganismos por mililitro de microorganismos o enterobacterias. Entonces, este sistema inmune ha desarrollado mecanismos que nos permite distinguir a los patógenos comensales o antígenos inocuos de los que son también flora normal y aquellos que pueden ser patogénicos, ¿no? Entonces se permite esta diferenciación a nivel de las superficies de las mucosas. Entonces, ¿quiénes son los que van a participar cuando existe esta exposición, esta entrada a nivel de estas superficies? Para esto es necesario que recordemos las diferentes características, ¿no?, ya sean anatómicas, los mecanismos efectores y los mecanismos inmunoreguladores que se dan a nivel de las superficies mucosas. Entonces, dentro de estas características distintivas, empezando por las características anatómicas, va a existir una interacción entre lo que es la mucosa epitelial y el tejido linfoideo, ¿no? Entonces, gracias a esto es que se da una rápida respuesta de defensa ante un ingreso de un agente patogénico. Así también, anatómicamente existen discretos compartimentos como lo que son tejido linfoideo, estructuras más organizadas como las placas de Peyer, los folículos linfoideos y mecanismos especializados que van a absorber a los antígenos
como lo que son las células M de las placas de Peyer, las adenoides y las tonsilas. Dentro de los mecanismos efectores que también participan, ¿no?, en esta reacción a nivel del sistema de las mucosas, están las células T de memoria activa y las células T reguladoras, ¿no? Entonces participan acá los linfocitos T. Y así también tenemos una respuesta inmunoregulatoria donde se va a activar la regulación para que exista una baja respuesta inmune ante estos agentes que no son patógenos, como lo que es el ingreso de alimentos o antígenos inocuos. Perdón, disculpen un segundo. A ver, chicos, disculpen la interrupción. ¿Se observa la diapositiva? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctora, sí se observa. Ya, gracias. Entonces estábamos mencionando esta respuesta inmunoregulatoria, ¿no? Donde se va a dar una baja respuesta inmune ante aquellos agentes que son inocuos o el ingreso de alimentos, ¿no? Acá también participan macrófagos inhibidores y una tolerancia inducida por las células dendríticas. Entonces, todos estos componentes también tienen un estímulo ante el ingreso de estos agentes, pero de una respuesta baja, ¿no? Porque lo reconoce y lo diferencia como que no es dañino, no es patógeno para el organismo humano. Entonces acá la imagen de un epitelio para que más o menos nos ubiquemos con todas las estructuras que estamos mencionando, ¿no? A ver, si lo observamos de arriba hacia abajo, acá tenemos un epitelio donde están los enterocitos, ¿no? Pero en la parte más externa, más superior, está toda una capa de moco que cubre estas superficies de las mucosas. Tenemos las células epiteliales, ¿no? Los enterocitos, con sus células de Globet, que son las células secretoras del moco, ¿no? Del moco que va a estar en toda la superficie de las mucosas. Tenemos acá ya presencia de linfocitos que van a estar intraepiteliales, ¿no? Luego nos viene la membrana basal de este epitelio. Por debajo de esta membrana basal está la lámina propia. En esta lámina propia también tenemos a los linfocitos, ¿no? Diferentes tejidos linfoideos según la ubicación de esta mucosa, y también las células plasmáticas, ¿no? Que van a ser pues productoras de las inmunoglobulinas, y en este caso para lo que son mucosas, la inmunoglobulina A, ¿no? Que tiene una gran importancia. Entonces, de que este epitelio tenga una continuidad, una conservación, ¿no? Sin ningún tipo de alteración, ¿no? Que todo esté anatómicamente con un buen funcionamiento en su estructura, en su composición, sin ningún tipo de inmunodeficiencia, ¿no? Hace de que esta sea la primera barrera, ¿no? La primera barrera frente a cualquier microorganismo que se enfrente, ¿no? Por ejemplo, a nivel de nuestras mucosas respiratorias, ¿no? Qué importante que esta barrera esté íntegra, ¿no? En esta, por ejemplo, si hablamos de esta época que hemos pasado, esta pandemia, ¿no? Que estamos expuestos tal vez a tanta contaminación, a tantos tipos de virus, ¿no? Qué importante que nuestro sistema inmunológico, y acá cumple esta importancia, el sistema inmunitario de las mucosas esté íntegro, ¿no? Y con un buen funcionamiento, ¿no? Con ningún tipo de inmunodeficiencia para que se pueda enfrentar a todos estos virus y bacterias. Entonces, acá también otra imagen donde podemos observar
el ingreso de antígenos, ¿no? A través de un epitelio, ¿no? Acá tenemos las células M que habíamos mencionado, ¿no? Como estas células M captan el antígeno por endocitosis y fagocitosis, ¿no? Va a ingresar a través de unas vesículas, ¿no? Y esto va a ser ligado por las células dendríticas, ¿no? Que son activadas por los linfocitos T, ¿no? Así también estas células dendríticas pueden actuar directamente, ¿no? Desde la lámina propia hasta el lumen, ¿no? Y captar también los diferentes antígenos, ¿no? Entonces puede ser a través de las células M, ¿no? Que las presentan a las células dendríticas o directamente que la célula dendrítica capte el antígeno. Acá otra imagen, ¿no? Donde podemos observar los diferentes mecanismos como ingresan los antígenos. Acá en la parte izquierda, ¿no? Se observa el pasaje a través de las células epiteliales, que puede ser transcelular o paracelular, ¿no? Ingresa desde la luz del lumen de el intestino, supongamos que sea este ejemplo, y ingresa hacia la parte, atraviesa los epitelios de la mucosa, ¿no? Y se va a enfrentar pues a los diferentes tejidos linfoides, ¿no? En este caso puede ingresar a través de las células M que está presente en el epitelio, ¿no? Atraviesa la célula M, ¿no? Por los diferentes mecanismos que venimos explicando de fagocitosis, endocitosis, ¿no? Y se enfrenta con las células dendríticas, las placas de Peyer, ¿no? Los diferentes tejidos linfoideos. O puede ser tomado directamente con proyecciones de las células dendríticas que alcanzan la luz, ¿no? El lumen, ¿no? En este caso, si fuera la mucosa del epitelio intestinal. Entonces, para esta respuesta inmunitaria, no se va a dar todo un tráfico de linfocitos, ¿no? Se activan los linfocitos en los diferentes órganos del sistema inmune de las mucosas, se da un tráfico de linfocito hacia las mucosas, ¿no? Para que se den estos mecanismos de defensa, donde participan las células M, las células dendríticas, los linfocitos T, los linfocitos B, ¿no? Entonces, para tener presente todos esos mecanismos y estructuras. Acá tenemos otra imagen donde se vean los enterocitos, ¿no? Que se van a unir en la porción apical, ¿no? Y esta unión, pues, hace que enfrente y sea una barrera, ¿no? Y que sea una unión estrecha, ¿no? En defensa cuando tiene una exposición de antígenos patógenos, ¿no? Para el organismo. Entonces, este MALT, este tejido linfoideo asociado a las mucosas, es un sistema altamente especializado, ¿no? Que va a proteger todas las superficies de las mucosas que hemos mencionado. Viene a ser el mayor sistema de los órganos linfoides de los mamíferos. En el caso de un humano adulto, el MALT, ¿no? Contiene el 80% de los linfocitos del organismo. Entonces, imagínense, ¿no? Si hacemos una comparación con los otros sistemas, tejidos, ¿no? El componente sanguíneo, ¿no? A nivel de lo que es el sistema inmune de las mucosas, contiene el 80% de los linfocitos del organismo. Y es más, ¿no? Van a tener diferentes denominaciones, ¿no? Según los compartimentos donde se ubiquen. Lo vamos a denominar como GALT cuando hablamos del tejido linfoideo asociado al tracto gastrointestinal, ¿no? Lo vamos a llamar como BALT cuando nos referimos al tejido linfoideo asociado a las mucosas del árbol bronquial. Lo vamos a llamar NALT cuando sea el tejido linfoideo asociado a las mucosas del tracto nasofaringeo, ¿no? Así también tenemos tejido linfoideo asociado a las mucosas de la glándula mamaria, aquellos tejidos linfoideos asociados a las glándulas salivales, a las lacrimales, asociados a los órganos genitourinarios, ¿no? Al oído interno, ¿no? Entonces tenemos tejido linfoideo a nivel de todas
estas ubicaciones anatómicas de las mucosas. Entonces acá tenemos otra imagen, mire, en el lado derecho, donde podemos observar el tejido organizado del GALT, es decir, el tejido linfoideo asociado al tracto gastrointestinal, donde vemos el epitelio, ¿no? Con sus linfocitos intraepiteliales, ¿no? Sus placas de Peyer, ¿no? Ya hacia la parte interna, su lámina propia, donde también va a haber presencia de linfocitos T, ¿no? Linfocitos B. Entonces, recordar que esa presentación de los tejidos linfoideos se va a dar a nivel de las diferentes mucosas que hemos mencionado. Así también recordar que participan otras defensas innatas, ¿no? No solo participa todo el sistema inmune de los tejidos linfoideos, sino que también tenemos barreras físico-químicas, ¿no? Además de las células fagocíticas y las citoquinas. Entonces, cuando hablamos de las barreras físico-químicas, acá están las barreras mecánicas, una barrera química y una barrera microbiológica, ¿no? Que actúa a nivel de la piel, del tracto gastrointestinal, de la mucosa respiratoria, de ojos, nariz. Entonces, nuestra primera barrera mecánica vienen a ser las células del epitelio, ¿no? Así también tenemos los fluidos, ¿no? Fluidos ubicados a nivel de, ya sea el tracto gastrointestinal, de la piel. A nivel respiratorio tenemos el mismo moco y los cilios, ¿no? Que ayudan con este mecanismo mecánico a hacer una barrera, ¿no? Una barrera física. A nivel de ojos, nariz, ¿no? Tenemos la presencia de las lágrimas, de los cilios nasales, ¿no? Que ayudan también a contrarrestar y ser una barrera para el ingreso de patógenos. Como barrera química tenemos a los ácidos grasos, al pH ácido en el caso del tracto gastrointestinal, la presencia de enzimas como la pepsina, enzimas como las lisocimas, ¿no? En las lágrimas, péptidos antibacteriales. Y a nivel microbiológico, consideramos lo que es la flora normal o flora comensal o flora saprofítica, ¿no? Nuestras propias bacterias que están presentes en las diferentes mucosas, pero que forman parte de su flora normal. Y así también participan las células fagocíticas y las citoquinas. Todo esto como parte de las defensas innatas de las mucosas. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir el acceso de los patógenos a la superficie apical de los epitelios mucosos, ¿no? Entonces, acá muy importante la secreción mucosa, el moco, ¿no? Parecía que no tiene importancia el moco que cubre las mucosas, pero miren la gran función que cumplen, ¿no? En primer lugar, que es producido por las células de Globet, ¿no? Las células de Globet, producido por las células de Globet que ahorita estoy señalando. Este moco tiene un espesor de 10 a 700 micras, ¿no? Va a estar constituido por glicoproteínas de alto peso molecular, que son las mucinas, ¿ya? Estas mucinas se van a integrar a la cara apical del epitelio, ¿no? Junto con las enzimas como el glucocálice. Entonces, a este nivel están las mucinas, ¿no? Y todo este moco se produce por las células de Globet. Miren el espesor de esta secreción mucosa, ¿no? ¿Qué funciones cumplen? ¿No? Al estar presente este espesor de moco, dificulta el acceso del patógeno a la célula epitelial, ¿no? Entonces, este patógeno es más difícil ingresar porque tiene que atravesar todo este espesor, ¿no? Entonces, es una barrera al patógeno exterior. Así también bloquea, ¿no? Los receptores expresados por los patógenos, ¿no? Porque eso tiene unos receptores para que sea tal vez más fácil su ingreso, pero entonces este moco se encarga no solamente de dificultar el acceso y de ser una barrera, sino que además bloquea a los receptores, ¿no? Y acá están esperando, pues, las células dendríticas, los linfocitos T, los linfocitos B, ¿no? Los linfocitos T que están en el mismo intraepiteliales, ¿no? Del epitelio según
la mucosa por donde está ingresando. Así también, ¿cómo se previene el acceso de esos patógenos a la superficie apical de los epitelios mucosos? ¿No? Con la secreción mucosa, que ya hemos explicado cómo cumple esa función importante, con los factores químicos presentes en las secreciones mucosas, los factores físicos, la flora normal y la inmunoglobulina A, ¿no? Entonces acá ya hemos ido explicando la gran importancia de la inmunoglobulina A. Entonces acá está el lumen, ¿no? La luz. Viene la capa externa del moco, ¿no? Donde está también la flora normal, las bacterias comensales. La capa interna del moco, donde están las mucinas, proteínas antimicrobianas. Luego viene el epitelio. Acá están las células de Globet, ¿no? Que producen las mucinas y el moco. Por debajo la lámina propia, ¿no? Que va a secretar la inmunoglobulina A secretoria, que se encarga también de la defensa a nivel de las mucosas. Entonces, cuando hablamos de los factores químicos, ¿no? Hemos mencionado los péptidos antimicrobianos, donde están las defensinas, las cateliciclinas, las lisocimas, lactoferrina, y dentro de los factores físicos está la misma descamación, ¿no? Por ejemplo, descamación a nivel del intestino delgado es un promedio de 10 a la 11 células por día, ¿no? Entonces, esta descamación ayuda a hacer una limpieza, pues, ¿no? Un barrido, ir eliminando los probables agentes patógenos que quieran ingresar. Oscilaciones ciliares, ¿no? A nivel de tracto respiratorio. Estas oscilaciones también ayudan a movilizar y hacer una barrera física. Los movimientos peristálticos en el mismo tracto gastrointestinal, ¿no? La flora normal, que ya hemos mencionado, la misma flora normal que está presente en la capa externa, y la inmunoglobulina A, ¿no? Que va a secretarse a nivel de la lámina propia y llega hasta la superficie de las mucosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la lámina propia, ¿no? Una vez que atraviesa este patógeno, logró atravesar. Entonces, en la lámina propia van a actuar los linfocitos TSD4 y TSD8. Los TSD4, que son células T efectoras y de memoria, que van a secretar citoquinas, ¿no? Que van a colaborar con la inmunoglobulina secretoria, ¿no? En acción de defensa. Y también tenemos a las células regulatorias. ¿Se fue la señal? ¿Me escucha? Sí se le escucha a la Hola. doctora. Sí, doctora. Ay, acá me salió error de señal. Pero ¿están viendo la diapositiva? Sí, Sí. doctora, sí se ve. Ya, gracias. Entonces, acá participan también las células regulatorias, ¿no? De los linfocitos CD4, que evitan una reacción de hipersensibilidad cuando lo que ingresan son antígenos inocuos como la comida, o están presentes bacterias comensales inocuas que más bien protegen a la superficie mucosa. Así también a nivel de esta lámina propia actúan los linfocitos CD8, ¿no? Que secretan citoquinas, y estos sí tienen una actividad citotóxica, ¿no? Entre la respuesta inmune. También debemos diferenciar cuando existe una exposición intestinal entre lo que es bacterias, ¿no? Virus, toxinas o bacterias comensales o alimentos, ¿no? Entonces, diferenciar lo que es la respuesta inmunitaria protectora de la tolerancia oral inmunológica, ¿no? Entonces, ambos son antígenos, ¿no? Tanto los virus, bacterias, pero son antígenos patogénicos y los no patogénicos, ¿no? Entonces va a haber una respuesta inmunológica donde participa en la mucosa la inmunoglobulina A, ¿no?
Esta inmunoglobulina A va a tener una respuesta de menos sensibilidad, una respuesta baja, podríamos decir, por la tolerancia oral inmunológica cuando el agente es un agente inocuo, ¿no? Vamos a tener respuesta en los linfocitos T, donde también va a haber una inmunoregulación y una respuesta muy baja, ¿no? Ante estos agentes inocuos, ¿no? Y de esa manera tenemos que diferenciar lo que es actividad inmunológica protectora de la tolerancia oral. Entonces se va a dar una regulación del sistema inmune de las mucosas, ¿no? Se va a permitir una discriminación entre lo que son antígenos inocuos de los antígenos dañinos, ¿no? Se van a producir respuestas adecuadas según el patógeno y respuestas leves cuando estamos frente a bacterias comensales, ¿no? Entonces acá en el lado derecho podemos observar el ingreso de microorganismos, ¿no? Que penetran el epitelio y acá se va a dar una acción de las células dendríticas, de los tejidos linfoideos, de los linfocitos T. Al lado izquierdo ingresan o se quedan en la superficie en lo que son bacterias comensales, pero en el caso que fuera ingreso de alimentos, ¿no? Entonces se regula, se autorregula el mecanismo efector acá y no se va a producir una respuesta, ¿no? Inmunológica protectora contra ese ingreso de lo que es no patogénico, ¿no? Entonces va a haber una regulación o una respuesta muy leve frente a lo que es inocuo o no patogénico. Ahora sí, con lo que respecta específicamente a la inmunoglobulina A, ¿no? En este caso, vamos a mencionar esta inmunoglobulina porque tiene una concentración muy alta a nivel de todo lo que son las mucosas, ¿no? Es la inmunoglobulina que predomina en las secreciones mucosas, secreciones externas, a nivel de la leche materna, saliva, lágrimas, ¿no? La mucosa de las vías respiratorias, genitourinarias y digestivas. Lo que sí tenemos que diferenciar lo que es la inmunoglobulina A de la sangre o suero y la inmunoglobulina A de las secreciones mucosas. En el caso de la inmunoglobulina A que está presente en el suero sanguíneo, tiene una presentación de monómero. En el caso de la inmunoglobulina A presente de las secreciones mucosas, su presentación es de dímero o tetrámero, ¿no? Conocida como inmunoglobulina A secretora. Entonces, esta inmunoglobulina A constituye el 10 al 15% del total de las inmunoglobulinas, ¿no? Cada molécula secretada de la inmunoglobulina A es un dímero, lo que les estaba mencionando, ¿no? En el suero es un monómero, pero en las mucosas es un dímero. Es la principal inmunoglobulina de las secreciones, ¿no? Calostro, saliva, lágrimas, el sistema respiratorio, intestinal y urinario. Entonces, la unión de la inmunoglobulina a los antígenos de superficie bacteriana y a los virus impide que estos patógenos se fijen a las mucosas y por lo tanto inhibe el ingreso o inhibe el proceso infeccioso ante bacterias y virus. Entonces, esta inmunoglobulina A es una barrera de defensa a nivel de todas las puertas de entrada de las diferentes mucosas. Entonces, el anticuerpo dominante, ¿no? A nivel de las mucosas es la IgA secretora dimérica, en donde se produce a nivel de las células plasmáticas, ¿no? Que están presentes en la mucosa. Entonces se producen alrededor de 5 gramos diarios de anticuerpos de este isotipo de IgA secretora. Entonces, ¿cómo es que va a actuar, ¿no? Esta inmunoglobulina A? Acá tenemos en el lado izquierdo la célula plasmática que secreta la inmunoglobulina A, ¿no? Hay un receptor que se liga a esta inmunoglobulina y va a ingresar por endocitosis,
¿no? Va a penetrar por transitosis toda la célula epitelial hasta llegar a la parte apical, ¿no? A la superficie, ¿no? Donde va a cumplir su función protectora, ¿no? Su función de IgA secretora dimérica de defensa. Entonces, dentro de sus funciones, en primer lugar tenemos que evita que se adhieran microorganismos, ¿no? Entonces los va a neutralizar, ¿no? Neutraliza sus toxinas, ¿no? A este nivel, ¿no? Y impide que se adhieran a la superficie de la mucosa. Así también restringe que las bacterias comensales se queden a nivel del lumen, si no atraviesen, no ingresen hacia la lámina propia, ¿no? Entonces, no solamente actúa a nivel de superficie evitando que se adhieran agentes patogénicos, sino también restringe que a este nivel solo se queden las bacterias comensales. Y en el caso que hubieran ingresado patógenos, exporta las toxinas y patógenos de la lámina propia hacia la superficie de la mucosa, ¿no? Para que pueda ser liberado. Entonces, acá sería el resumen de las funciones más importantes de la inmunoglobulina A. Otra imagen donde podemos observar cómo es el transporte de la inmunoglobulina A través de las células epiteliales. Entonces, si observamos de izquierda a derecha, acá tenemos a la célula plasmática que secreta o produce la inmunoglobulina dimérica, ¿no? Esta inmunoglobulina A se une a su receptor de inmunoglobulina A, entonces se forma un complejo de inmunoglobulina A con el receptor. Este complejo atraviesa la célula epitelial mucosa, ¿no? Y llega a la luz, ¿no? A la luz de esta superficie mucosa, ¿no? Para actuar y enfrentarse, ¿no? En la parte superior, como estábamos mencionando, en la superficie de la mucosa, evitando que se adhieran, ¿no? Los diferentes antígenos patogénicos, ¿no? Así también para recordar la tasa de biosíntesis diaria de las diferentes inmunoglobulinas, ¿no? Como ustedes ya conocen, son 5 inmunoglobulinas que se secretan. Tenemos inmunoglobulina A, G, M, D y E, ¿no? En el caso de la inmunoglobulina A, tiene una biosíntesis de 66 miligramos por kilo de peso, ¿no? A diferencia de las demás que tienen una secreción más baja. No sé si tenemos alguna pregunta hasta acá, chicos. ¿Está todo claro? Algo que tengo que volverles a explicar, algo que no haya quedado claro. ¿No? Ya, entonces ahora les voy a compartir un video pequeñito donde nos explica a detalle, ¿no? En resumen, lo que hemos mencionado hoy día sobre el sistema inmune de las mucosas. Un momentito. ¿Me confirman si se ve y si se escucha? Sí, doctora. Chicos, ya, gracias. La inmunología se encarga de estudiar la forma como el organismo se defiende de los millones de patógenos con los que entramos en contacto día a día. Nuestro genoma dedica cerca de 1000 genes a la regulación del sistema inmune, el cual abarca un conjunto de células y moléculas responsables de mantener nuestra inmunidad. Al hablar de inmunidad nos referimos a estar exento de, o mejor dicho, a una protección frente a las enfermedades. Para conseguirla,
el sistema inmune desarrolla la respuesta inmune, que no es más que la coordinación entre células, moléculas y órganos para atacar otras células y moléculas que puedan afectar la homeostasis corporal y que no necesariamente son extrañas al cuerpo, sino que pueden ser propias, como es el caso de las células tumorales. No obstante, el sistema inmune se caracteriza por preservar la tolerancia, que es la capacidad de reconocer las células propias para no atacarlas. De otro modo, se podrían desarrollar procesos de autoinmunidad. Además de la autoinmunidad, la respuesta inmune puede tener otros efectos no deseados como las inmunodeficiencias, en las cuales el sistema inmune no es capaz de atacar a las moléculas o microorganismos extraños patógenos, y las alergias, en las cuales el sistema responde ante moléculas extrañas, inocuas o no patógenas. La respuesta inmune, que inicia de inmediato con el primer contacto con el agente patógeno, se conoce como inmunidad innata, mientras que la que se desarrolla cuando la primera no logra controlarlo o cuando éste entra por segunda vez, se conoce como inmunidad adquirida o específica. Evolutivamente, la inmunidad innata fue la primera en aparecer, y cada uno de nosotros nace con ella. Además de ser inmediata, se caracteriza por no ser específica, puesto que no diferencia la clase o especie del agresor y no deja memoria del encuentro con él. Esta inmunidad se compone por factores constitutivos, como la especie, la raza, la edad y la temperatura, barreras físicas como piel y mucosas, las células fagocíticas y natural killers, moléculas de reconocimiento y sistemas enzimáticos. La inmunidad adquirida, a diferencia de la anterior, inicia solo cuando las células presentadoras de antígeno, que son los macrófagos neutrófilos y células dendríticas, les presentan fragmentos del patógeno a los linfocitos. Tras reconocerlo, realizan una expansión clonal donde se dividen muchas veces hasta vencer al patógeno. Luego sigue una fase de contracción, donde el 90% de los linfocitos que sobraron mueren por apoptosis, dejando solo un 10% que irá a recorrer el cuerpo como linfocitos de memoria. Esta inmunidad es específica para cada patógeno y es llevada a cabo por los linfocitos B y T. Los linfocitos T se originan en médula y maduran en el timo para convertirse en células productoras de citoquinas, mientras que los linfocitos B se originan y maduran en médula y producen los anticuerpos. Una persona puede tener una inmunidad activa o pasiva ante un agente patógeno. Se dice que es activa cuando sus linfocitos tuvieron un encuentro con el agente y por lo tanto posee linfocitos de memoria que evitarán que se vuelva a enfermar con el mismo patógeno. Esta inmunidad activa no implica que haya padecido la enfermedad, pues la vacunación con microorganismos muertos o inactivados o sus toxinas estimulan el sistema inmune sin producir la enfermedad. La vacunación con anticuerpos de otro individuo de la misma especie o no produce la inmunidad pasiva, defendiendo contra los agentes patógenos a los individuos ya infectados, dándoles tiempo a sus linfocitos propios de empezar a producir sus propios anticuerpos. Esta inmunidad pasiva también se ve en los primeros meses de vida, donde por medio de la placenta, la leche materna o el calostro, la madre pasa a sus hijos anticuerpos que lo defenderán de enfermedades infecciosas. En próximos videos se empezarán a abordar con más profundidad y detalle cada uno de los distintos temas que nos permitirán conocer y entender nuestros mecanismos de defensa. Ya, muy bien, chicos. Entonces hemos observado un video cortito, ¿no? Sobre el sistema inmune. En realidad sobre el sistema inmune general, ¿no? Inclusive nos ha hablado de la vacunación, pero gran parte nos explica sobre los conceptos y fundamentos del ingreso de patógenos a nivel de las mucosas, ¿no? Entonces, ¿tenemos alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Está todo claro?
Muy bien. Entonces, a manera de llamar lista, les voy a pedir que en nuestro chat, por favor, escriban a nivel de qué secreciones está presente la inmunoglobulina A. Ya tenemos 5 minutos para colocar nuestra respuesta y con eso estaríamos culminando nuestra clase teórica el día de hoy. Muy bien, ¿escucharon, chicos? 4:50 hasta 4:55 voy a leer sus respuestas. ¿En qué secreciones están presentes la inmunoglobulina A? Sí, doctora. Ahí le escribí.